Hola a todos, bienvenidos a Emilius BGS y bienvenidos al 2022. El 2022 acaba de comenzar, pero ya promete títulos interesantes de realidad virtual para PlayStation VR, PC VR y Quest. Algunos títulos ya conocidos lanzarán por primera vez su versión de realidad virtual. Este es el caso de The Shore y The Wanderer. Otros juegos ya tienen su versión de realidad virtual, pero este año lanzarán soporte para nuevos headsets. Este es el caso de Hitman 3, que en enero lanzará su versión para PC VR. En el video de hoy quiero mostrarles 5 títulos de videojuegos que se lanzarán en enero. Estoy hablando de juegos como The Shore VR, la beta 2 de Zenith, Sword Reverie, Wanderer y Hitman 3. Así que si quieres empezar tu 2022 con los mejores títulos de realidad virtual, quédate en el video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! The Shore VR. Este juego fue lanzado originalmente para PC en el 2021 y ahora en enero de 2022 se lanzará The Shore VR, un port de realidad virtual nativo muy bien trabajado por Ares Dragonis, al que le tengo mucha fe. Este juego está basado en las obras del maestro británico del terror H.P. Lovecraft, y la historia presenta muchas de sus creaciones más conocidas, y ahora podremos interactuar con muchas de ellas. The Shore VR está ambientado en una isla prohibida llena de horrores en donde nosotros estaremos encarnados en Andrew, un hombre que busca a su hija perdida. Acá prima la exploración, la idea de ir recuperando retazos de una historia que poco a poco se vuelve más oscura. The Shore VR tiene una atmósfera de horror mezclada con thriller psicológico presentado a un estilo Lovecraftiano. A medida que te sumerjas en el juego y en el misterio, te enfrentarás a situaciones abrumadoras. Este juego acaba de ser lanzado el 8 de enero, tanto para Steam VR como para HTC Vive. No te pierdas esta aventura Lovecraftiana. Zenith Beta 2. Después de la beta lanzada en diciembre, Zenith lanzará su segunda beta entre el 13 y 17 de enero. A diferencia de la primera, al parecer esta beta sí permitirá videos y streaming, así que podremos ver un poco más sobre el juego. Zenith es un juego MMO de mundo abierto que combina unos efectos visuales vibrantes con un emocionante juego de acción y aventura. Está inspirado en juegos como World of Warcraft y Dark Souls. La historia se sitúa generaciones después de un cataclismo. Nos sumergiremos en un fascinante relato en donde mortales y dioses luchan por evitar que la catástrofe se repita. Atravesaremos diversas aventuras con otros jugadores e iremos conociendo a diversos aliados y villanos en el camino. Zenith es un juego de acción y aventura y podrás sentir la adrenalina con cada movimiento de tu espada y cada rayo que lances. La versión full se llamará Zenith The Last City y se lanzará en los primeros meses del 2022, pero aún no hay una fecha oficial. Ah, y me olvidaba, si obtuviste una clave para la primera beta, también podrás usarla para la segunda beta de enero. Estará disponible para Quest, PlayStation VR y PC VR. Sword Reverie. Se trata de un juego inspirado en los juegos de rol japonés, en donde podremos convertirnos en protagonistas de un anime y explorar un mundo de fantasía en realidad virtual. Para tener éxito en Sword Reverie tendremos que bloquear, parar y esquivar los ataques. Nuestro objetivo es derrotar a los enemigos que poseen espadas, hachas y martillos, atacándolos en sus puntos débiles. El 21 de enero se lanzará para PC VR el acceso anticipado de Sword Reverie. Esta versión anticipada incluye gran parte del juego inicial y habrá más en el transcurso del año. Conviértete en Stella, Magnus o Hero y explora un mundo anime de fantasía en realidad virtual. Wanderer. Promete ser uno de los juegos de realidad virtual más interesantes del 2022. Se trata de un juego de rompecabezas al estilo de las salas de escape. Es muy interesante por su enfoque en las interacciones inmersivas, la historia y sus efectos visuales muy bien trabajados. En el juego seremos Asher Newman y nos veremos envueltos en un viaje en el tiempo para cambiar el curso de la historia.
Gracias a un inusual reloj de pulsera, podremos atravesar el tiempo y el espacio y navegar por los secretos del pasado para remodelar la historia de la humanidad. Wanderer fue construido desde cero para la realidad virtual y es una experiencia única que mezcla rompecabezas estilo sala de escape, interacciones táctiles y secuencias de acción arcade. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Su fecha de lanzamiento es el 28 de enero para Steam VR y PlayStation VR. Hitman 3. Al año de haber sido lanzado Hitman 3 para PlayStation VR, el soporte para PC VR saldrá a la luz en enero de 2022. Una gran noticia para los fanáticos es que se podrá jugar con los mandos VR, a diferencia del PlayStation VR en donde debíamos utilizar el DualShock. En Hitman 3 podrás convertirte en el icónico asesino a sueldo Agente 47, quien regresa como un profesional despiadado con encargos cada vez más importantes. Hitman 3 nos permitirá experimentar localizaciones exóticas minuciosamente detalladas y un mundo inmersivo que ofrece una rejugabilidad sin igual. Toma en cuenta que todas las locaciones de Hitman 1 y 2 pueden importarse a Hitman 3, lo que lo hace más interesante. Hitman 3 estará disponible para PC VR a partir del 20 de enero. Prepárate para convertirte en el asesino más famoso de los videojuegos. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció esta pequeña pero potente lista de juegos de realidad virtual que se lanzarán en enero del 2022? Si llegas a jugar alguno de estos, no dejes de comentar en la cajita de comentarios qué te pareció el juego. Nos vemos en un siguiente video y nos vemos ¿dónde? En el metaverso. Bye.